Él decía que hablaba con seres, que siempre lo acompañaba un ser alado, pero también veía hadas, veía duendes, veía seres de otras realidades que él comentaba que hablaban y jugaban con él. Fue tanto así que llegaron a pensar que él estaba con una posesión demoníaca. Él decía que en la noche se despertaba ansioso y que su mano empezaba a temblar. Sentía la necesidad de escribir, de dibujar. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades, a posibilidades como las que existan personas que hayan sido de alguna manera elegidos, de alguna manera tengan en su imaginario, en su cabeza y sobre todo en sus creaciones la forma de anticiparse a hechos futuros. Aquí ya hemos hablado mucho acerca sobre las predicciones. Hemos tenido varios programas. Estuvimos con Alejandro Bernal hablando de Nostradamus, con Camilo Manjarres hablando de algunas predicciones, incluso de los Simpsons, que aunque nos causen risa, pues pareciera que hubiera allí una información privilegiada entre esas personas que votan datos y que luego, pues esos datos resultan ser ciertos. Y esto es muy interesante porque no solamente Nostradamus ha hecho esto, quizás es el más conocido alrededor del mundo, sino que hay, por ejemplo, otros personajes como Baba Vanga, que es quizás una de las mujeres más reconocidas, pero resulta que nosotros en América, señores, tuvimos un personaje que viene desde Argentina, pintor, creador, artista. Se llama Benjamin Solari Paravicini, o se llamaba mejor. Y este señor cogió fama después de su fallecimiento, cuando empezaron a interesarse más en su obra y allí empezaron a relacionar todas estas psicografías, estas imágenes con texto que él realizaba y descubrieron dentro de todo este arte de Benjamín unas predicciones o unos textos que datan precisamente de hechos que hasta el día de hoy muchos de esos se han cumplido. Pero para explicar quién es este señor, de dónde viene y cuáles son esas psicografías que pareciera que nos hablaran del futuro, pues quién mejor que nuestra amiga María José Roballo, quien ha investigado este personaje a profundidad y que nos va a hacer toda una recopilación de esta historia. María José, bienvenidísima de nuevo aquí a Ventana al Misterio. Hola Joana, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte, estar en tu espacio y poder compartir estas historias que son tan fascinantes y que además nos dejan como este halo de misterio, de qué será lo que hay más allá, por qué a unas personas se les avisa ciertas cosas, a otras no, y cuál es la misión en realidad de todos estos transmisores de noticias, poder evitar lo que viene, poder estar prevenidos o realmente no sé cuál será el fin. Algunos dicen que estas predicciones son precisamente dichas para que nosotros cambiemos esta realidad, pero otras personas dicen que el destino no se puede cambiar. Así que hoy día quiero contarte la historia de Benjamín Solari Parravicini, que es una historia fascinante, porque algunos hemos sabido unos detalles de él, pero realmente saber ya su historia, su esencia y todo lo que dijo, nos deja también como en ese halo de misterio de no saber realmente cuál es la delgada línea entre la realidad y la ficción. Yo no dudo de todo lo que él contó, pero es una historia muy, muy increíble. Sí, María José, es una historia increíble, pero yo quisiera preguntarte antes, y ahora que me das toda esta introducción, si tú crees que uno, el destino pareciera estar escrito, y dos, si hay personas que se podría llamar son elegidas precisamente para darnos este tipo de información. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Pues mira, después de grabar algunos capítulos y algunas historias, y a propósito, Giovanna, déjame hacer un pequeño spoiler. Les invito a que en mi canal vean un capítulo que es acerca de la reencarnación, vidas pasadas y el destino marcado, que lo grabé con Eric Urdapillete, el enfermero maldito, y ahí ustedes se van a sorprender de todos estos mensajes que vienen del pasado al presente y que nos pueden cambiar la vida. Entonces, con relación a eso, pueden buscarlo en mi canal de Cósmica en YouTube, Cósmica by María José Roballo, y se van a sorprender porque tiene que ver con esto precisamente que vamos a hablar ahora. Si me preguntas a mí, sí, yo sí creo en el destino, también creo que le puedes hacer algunos cambios, pero en esencia, en lo fuerte, no puedes cambiar. ¿Qué sería lo fuerte en asuntos de amor? En asuntos de dónde vas a llegar en una carrera, en una posición y en asuntos de tiempos de vida y tiempos de muerte. Yo creo que eso no se puede cambiar. Y hay personas con las que tú te tienes que encontrar y pasan ciertas cosas que tú no puedes determinar, por ejemplo, para mí cuánto tiempo van a estar o las vas a ver, pero de que las encuentras, aunque sea por un minuto. Así que sí creo en predicciones, sí creo que hay un destino preestablecido y sí creo que hay gente con dones especiales o gente elegida que nos viene a contar cosas como las que vamos a escuchar hoy. Exactamente, María José. Yo también estoy muy de acuerdo contigo y creo que aunque no podemos cambiar lo que va a pasar, sí, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos trazado nuestro destino. Es mi percepción personal y también creo y apoyo mucho ese tema que tú planteas sobre que hay personas que definitivamente pues se les da ese don de poder predecir o anunciar ese futuro. María José, entremos en materia. ¿Con quién era este personaje argentino, artista, pintor? ¿Cuál es la historia inicial de Benjamin Solari Paravicini? Bien, como bien comentas, Benjamín Solari Paravicini era un argentino que nació en agosto de 1898 y cuentan que desde niño, desde muy pequeñito, él mostró ciertas cosas extrañas que a veces incluso asustaban a la familia. Él decía que hablaba con seres, que siempre lo acompañaba un ser alado. Cuando él era muy pequeñito decía, mamá, ahí en la esquina está mi amigo con alas y la mamá no veía nada y empezaron a asustarse porque él no solo que hablaba con un supuesto ángel, llamémoslo así, ¿por qué? Porque ellos decían que eran muy religiosos, entonces obviamente cualquier aparición que veían la relacionaban con un ángel, pero también veía hadas, veía duendes, veía seres de otras realidades que él comentaba que hablaban y jugaban con él. Eso era cuando él era muy pequeñito. Fue tanto lo que él contaba que incluso su padre, que era un psiquiatra, llevó a hacerle múltiples estudios para ver si es que él sufría alguna especie de enfermedad mental o algo que le hiciera alucinar de esta manera. Pero después de todos los estudios que le hicieron, se determinó que no tenía nada. Era un niño completamente sano, pero era un niño que extrañamente hablaba con otros seres. Y sabes, también fue tanto así que llegaron a pensar que él estaba con una posesión demoníaca. Él cuando hablaba con estos seres lo llegaron a decir y él mismo pensaba que estaba poseído por un demonio, que era el demonio que hablaba a través de él. Por eso fue que muchos años él no contó lo que veía o no contó lo que sabía porque él pensaba que era producto de un demonio. Sin embargo, esto se fue disolviendo con el tiempo mientras él crecía. Él fue una persona muy culta de una familia adinerada en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, vivía en un buen barrio, tenía una casa grande y ahí él se desarrollaba. No solamente fue pintor, fue escultor, fue músico también, fue creador de canciones. Se dice que escribió algunos tangos y estos tangos incluso los regaló algunos cantantes para que puedan utilizarlos. Era una persona extremadamente bondadosa y generosa y a pesar del estatus que tenía, siempre fue una persona muy sencilla. Entonces, es ahí cuando él empieza a desarrollar más su arte. Llegó a ser profesor de pintura en España, en Buenos Aires, y sus obras llegaron a ser tan buenas que incluso un rey que
fue un rey de la parte europea, ahorita te digo el nombre que se me fue, le compraba sus obras. Ah, aquí está, es el rey Alberto I. Él compraba sus obras. A ese nivel era la calidad de dibujo y pintura que él tenía. Y de pronto, un día, él empieza ya a pasar cosas más fuertes, a sentir otras realidades y es cuando empieza a dibujar y a escribir estas predicciones que él al principio no sabía que eran predicciones. Antes de empezar a contarte cómo empiezan sus casos, porque realmente llama la atención todo lo que a él le pasó, él decía que en la noche se despertaba ansioso y que su mano empezaba a temblar y sentía la necesidad de escribir, de dibujar, cuando repentinamente una voz o un susurro le ordenaba que tenía que hacer ciertos escritos o ciertos dibujos. Pero aquí hay algo bien importante que hay que resaltar, Joana, es que Solari Parravicini no era medium, no veía el futuro, no se comunicaba con muertos, por decirlo así. Él era un transmisor, él era un canalizador de lo que le decían estas entidades que pueden entenderse como ángeles o extraterrestres, que eran quienes le hacían dibujar, decir esto o plasmar lo que escuchaba en su mente. Entonces, esto es bien importante señalarlo porque lo pueden confundir con un medium y no tiene nada que ver con eso. Sí, es bien interesante porque obviamente cuando se empieza a conocer la historia de este personaje y él cuenta precisamente que esa voz era la que lo impulsaba a esto, hay mucha diferencia con eso que tú nos dices de estas personas que pueden entrar en contacto con el mundo del más allá para algunos y que pareciera que adivinaran el futuro de cada persona. Pero esto era como una especie de impulso lo que él sentía, como si no tuviera la voluntad para poder controlar ese tema de dibujar y escribir. Pero María José, ¿cómo se vuelve él, digamos que famoso? ¿Cómo sale a la luz con estas historias y estas predicciones? Bueno, esto tardó un poco, ya te lo voy a contar, pero antes quiero contarte qué fue lo primero que a él le fue pasando y algo que fue sorprendente, donde realmente empezó como su popularidad. Una noche mientras él dormía, y esta historia es increíble, dice que se despertó sobresaltado, estamos hablando más o menos de 1938, se despertó sobresaltado y empezó a sentir un olor a mar, como un olor a algas, algo extraño, y contó que una voz le susurró al oído, una voz de una mujer le susurró al oído muy despacio que estaba desprendiéndose de la vida y que veía sus manos envueltas por algas como si fueran joyas inertes. Él se despertó con esta sensación, con esta idea, inmediatamente la escribió, la contó y la realidad era que justamente esa noche que pasó, que él soñó esto, la poetisa y escritora Alfonsina Storni, de la cual hay una canción muy famosa, se estaba quitando la vida hundiéndose en el mar. ¿Por qué es importante esta historia? Porque Alfonsina fue una mujer que tuvo esta historia trágica, pero que era muy conocida y muy famosa. Te digo que hay una canción que se llama Alfonsina y el mar, donde cuenta la historia de ella que decidió quitarse la vida porque tenía penas muy profundas. Y fue justamente a él a quien le avisó de este acontecimiento. Entonces eso fue como que a él ya le empezó a dar credibilidad no solo de lo que dibujaba, sino también de lo que sentía y de lo que escuchaba, porque él no solo que sentía el impulso de escribir y dibujar, sino que escuchaba las voces. Y aquí viene otro, bueno, esto se conoció mucho después porque él empezó a hacerse famoso más o menos en la década de los 70, en 1972, cuando se conocieron algunos de sus dibujos y cuando él se dio cuenta que lo que él dibujaba se hacía realidad. Porque esto es importante, él tenía los dibujos, se dice que guardaba más de 1000 psicografías, pero él pensaba que eran dibujos aislados, porque las cosas que empezaron a pasar 20 o 30 años después.
Entonces, él tuvo un tiempo de dibujo grande que fue de 1936 a 1938, 1940, donde produjo la mayoría de estos dibujos y los tenía guardados en una especie de cofre grande, en un cajón grande, pero cuando él vio que las cosas empezaban a ser realidad, fue que él empezó a hablar de esto con sus amigos, a entregar estos dibujos, a regalar alguno de ellos, y ahí fue que empezó como a despegar esta idea de que él predecía el futuro. Y aquí entra un personaje bien importante que es el señor Fabio Serpa. Él es un ufólogo, investigador muy importante de Argentina, pero él se hizo muy amigo de Solari Parravicini, muy amigo. Y a él fue a quien le fue presentando algunas psicografías, contándole algunas historias, y entre esas hay una historia impresionante que te voy a contar ahora, porque Solari Parravicini no solamente que hablaba con entidades de otra realidad, de otro astral, de otra dimensión, sino que también era un contactado, según lo que cuenta Fabio Serpa. Él comenta que un día iba caminando por las calles de Buenos Aires y a lo lejos vio dos personas, dos seres vestidos con trajes oscuros y con los ojos muy claros, muy altos, de pelo rubio, que solamente pasaron y lo miraron. Eso fue un día. Pero al día siguiente, cuando él pasó por el centro de Buenos Aires y se sentó en una plaza, cuenta que uno de ellos, de estos hombres, se aparecieron de nuevo, se le acercaron y le pusieron una mano en el hombro. Y en ese momento él empieza a hablar de flashes, de realidad en flashes, como que iban y se venían las ideas, y cuenta de lo que recuerda, que entró a una habitación circular muy grande que tenía paneles redondos de luz y que en el centro había una gran columna y alrededor de esta columna estaban estos hombres extraños de ojos casi blancos y que le susurraban al oído que no era el único, que había muchas personas elegidas del planeta que iban a tener contacto con ellos para darles noticias acerca del futuro y puedan ayudar a la humanidad, porque en realidad ellos decían que su objetivo final era ayudar a la humanidad. ¿Qué te parece hasta ahí esta parte de la historia? Esa historia es bien interesante, María José, porque claro, allí hay, digamos que se unen varios misterios y es esa voz que le hablaba a él desde pequeño, como tú nos cuentas, pero también este hecho que sin duda marca la vida de Benjamin y es entrar en esa comunicación, en ese contacto. ¿Cómo se dio esa relación entre Serpa y Parravicini? Porque claramente Serpa era un gran personaje relacionado precisamente con todo este mundo de la ufología, investigador, quizás uno de los más destacados en Latinoamérica, pero ¿cómo se unen estos dos caminos? Lo que pasa es que tomemos en cuenta que Parravicini era una persona de sociedad, una persona, un pintor conocido, entonces tenía acceso a muchas personas del medio y como se fue difundiendo que él hablaba de cosas que iban sucediendo, se iban contactando unos a otros. Al final, el círculo siempre termina siendo pequeño, por más que una ciudad sea grande. Se conocieron y ahí fue que él fue investigando la vida de este hombre que había predicho. Por ejemplo, él de niño le dijo a la mamá que va a haber una guerra que empezará en 1914 y efectivamente la Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Ahí es cuando empiezan a darse cuenta que lo que él dice realmente tenía peso. Y conforme iba haciendo las psicografías y contándole a una persona y otra, fue que, claro, también se fue difundiendo la fama acerca de todo lo que él sabía y de lo que dibujaba realmente eran predicciones, no eran solamente ideas. Y por eso, y además recordemos que él era una persona muy generosa, él iba regalando sus dibujos a sus diversos amigos y fue ahí cuando ya ellos se dieron cuenta que las cosas estaban pasando. Pero es importante, Joana, que la gente vaya conociendo qué cosas de las que él dijo se fueron haciendo realidad. Entre las más destacadas, la más destacada, digamos, que le lanzó a la fama ya en este tiempo, porque también les quiero comentar que él falleció en 1974 y su fama así grande se hizo posterior.
¿Por qué les señalo esta fecha? Porque a lo mejor algunos piensan, claro, él ya tenía indicios de algo que iba a pasar, ya sabía, pero no. Como les digo, las cosas que pasaban eran 20 o 30 años después de lo que él había dibujado. Y una de las cosas que más llama la atención que él dibujó con mucha claridad es la caída de las Torres Gemelas. Y junto a este dibujo, que seguramente lo veremos en pantalla, está exactamente, está ahí el Aquí está. escrito donde él dice qué es lo que va a pasar, que la antorcha se apagará y algún escrito que nos cuenta claramente que él está hablando de un suceso donde en 2 ocasiones se bombardeará un edificio, una representación de una ciudad grande que evidentemente es Nueva York, por el dibujo de la Estatua de la Libertad. Ese fue como uno de los que marcó el inicio. Sí. Básicamente el texto dice lo siguiente: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Eso es lo que ustedes pueden ver, se puede leer en este texto que acompaña precisamente ese dibujo. Además es que el dibujo es completamente impresionante, María José, o sea, la relación que se puede entender allí con esos hechos que sucedieron, pues sí lo deja uno bastante sorprendido y sobre todo por la exactitud, ¿no? También de lo que escribe. Claro que sí, porque no solo que dibujaba, digamos que era una persona que no dejaba tanto a la imaginación. Un poco sí, porque recordemos que todas las personas que han dibujado o nos van contando historias dejan estas predicciones como en una especie de lenguaje que no se puede entender tan claramente, que hay que deducir. Pero él no solo que dejaba los dibujos, sino que también le ponía una inscripción que nos da mucho más claridad. Y para la mayoría de investigadores y para mí, por lo menos, está clarísimo que hablaba del evento de la caída de las Torres Gemelas. Otra cosa que él predijo fue el lanzamiento de la perra Laika, la perrita que lamentablemente perdió la vida en el espacio. Él también tiene un dibujo donde aparece un perro y él dice que será lanzada una vida y será la primera vida que va a orbitar la Tierra. Y dibuja a este animalito que sabemos que fue lanzado en 1957 por en ese entonces la Unión Soviética en el Sputnik, en este aparato, digamos, en esta nave donde fue lanzada ella, y esto también fue predicho por Solari Parravicini. Imagínate, además, las fechas, ¿no? Y cómo estos hechos que este señor había dibujado y escrito y descrito muchos años atrás, pues luego se convirtieron en realidad. Además, pues también lo que tú decías al inicio, es como, bueno, ¿cómo desde la lógica pensamos que él iba a tener acceso a esa información? No era posible. La historia de Laika también la pueden encontrar quienes quieran. Se los voy a dejar aquí en un video recomendado porque esa historia es muy interesante. Pero al mismo tiempo bastante triste de todo lo que gracias, digamos que al afán y a esa carrera por llegar a la luna, pues hicieron estos gobiernos en medio de la competencia y cómo termina finalmente Laika pues perdiendo la vida en todo este proceso. Entonces les voy a dejar recomendado ese video que lo hicimos hace algún tiempo con un personaje colombiano que habla y tiene unos temas bien interesantes sobre astronomía, Germán Puerta, donde nos cuenta bastante de todo este tema de cómo hicieron esa competencia para llegar o para poner al primer hombre en la luna. Pero bueno, María José, sigamos con nuestro tema de Parravicini, que está bien interesante. Entonces ya llevamos 2 hechos que además se han cumplido, porque aquí hay que entender una cosa y es que quizás cuando vamos a otros personajes que han hecho predicciones o profecías, hay 2 cosas complejas. Uno, el tema de interpretar esos textos que dejan porque son muy complejos de entender. Pero mira que el caso de Benjamin es interesante porque pareciera que esos textos son
quizás un poco más claros, no están tan en prosa como los otros y eso nos permite como dejar hechos concretos frente a lo que él describió. Creo yo que esa es una de las ventajas de estas profecías, María José. Sí, así es. Y no solo eso, como te digo, hizo más de 1000 pictogramas, pero algunos no se conocen. Hay cosas que hablan muy locas, ya les voy a avisar, ya les voy a mostrar, mejor dicho, del futuro. Y vamos a seguir con las que se fueron cumpliendo. Luego habló Sí. de la maternidad artificial cultivada. Él en un dibujo muestra que a futuro habrá una maternidad artificial y fue efectivamente el 25 de julio de 1978, es decir, 30 años después de que hiciera ese dibujo, cuando se hizo en Inglaterra por primera vez una fecundación de un niño probeta in vitro. Y ahí está otra profecía cumplida. Una nueva profecía que también lo hizo. Acuérdense que, les repito, fue entre 1936 y 1940, más o menos, que fue dibujando todas estas cosas. Luego de 20 o 30 años se iban cumpliendo. Otra que dijo es de un nuevo sistema de comunicación mundial por planetas artificiales. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de los satélites. Y esto también se cumple porque fue en 1957 precisamente cuando Rusia lanzó el primer satélite en órbita, así que ahí está otra profecía cumplida. Nos habló también de la creación de la bomba atómica. Vamos a ir viendo ahí los dibujos, pero habló claramente de la creación de la bomba atómica y esto fue en 1939 cuando ya estaba en mente, y esto es importante que lo sepan, estaba en mente lanzar en realidad el proyecto Manhattan, que era la creación de esta bomba, y obviamente esto no era de conocimiento público, como una persona en Argentina podría saber lo que estaban haciendo al otro lado del continente para lanzar esta nueva tecnología de destrucción. También hay algo bien interesante, porque en 1940 él escribe y dibuja algo como que el hombre va a llegar a la luna, pero ¿qué es lo extraño de esto? Que él dice, llega y no llega, entra y no está, va y regresa. Es como que da la idea de que se va a saber todo esto, esta llegada a la luna, pero deja en duda de que esto sea real. Esto es bien importante porque ¿cómo él podría saber todas estas cosas? O sea, deja en tela de duda de que la llegada en la luna, a la luna, perdón, sería algo simulado. Pero esto es una teoría, yo no estoy diciendo que sea realidad, es lo que está escrito en sus dibujos. Habla también de la carrera espacial que va a haber entre los yanquis y la Unión Soviética, también pasó. Habla de otro hecho importante que es la muerte del presidente John F. Kennedy. Y él lo deja muy claro diciendo donde un gobernante joven americano muere a temprana edad. Eso es lo que dice la psicografía y lo están relacionando con la muerte del presidente John F. Kennedy. Y así algunas cosas. Habla también de algo que todavía no ha pasado, Joana, pero que en teoría está por pasar. Todos sabemos que el cambio climático, el calentamiento de los polos está derritiendo todo esto y que esto va a causar grandes inundaciones y se habla incluso de un nuevo mapa mundial donde mucha tierra va a desaparecer. ¿Qué decía Parravicini en relación a esto? Él en una de sus psicografías dibuja que la isla de Inglaterra, dice, esta gran isla va a desaparecer bajo las aguas. De eso nos está hablando, que el cambio climático por los polos va a desaparecer esta gran isla. Y aquí es otras psicografías que son un poco polémicas y no se difunden tanto, pero hay una donde está dibujada una persona y él nos habla del hombre, mujer, mujer, hombre, que por naturaleza y ancestro será hombre, pero también será mujer de acuerdo al avance de la tecnología. ¿De qué nos está hablando? Obviamente de nuestros tiempos, donde se conoce que hay varios, digamos, estados de la persona, que ya no hay solo dos géneros que pueden cambiar, que hay ciertas enfermedades o ciertas elecciones de las personas, pero de esta psicografía
no se habla mucho por obviamente la polémica que hay. Él habla también de psicografías que no se han cumplido y hay una bien interesante donde él dice, bueno, él dice en una de estas, que la luna en realidad es el resultado de el desprendimiento de una parte de América del Sur que se fue al espacio, digamos, que en realidad la luna es un pedazo eh, de tierra del planeta que se fue. Y él dice que años más tarde, es súper extraño, Joana, porque dice el 5 del 5 de 5 volverá a haber un cataclismo donde otra parte de la Tierra será chocada por un planeta muerto. Él habla de un planeta muerto y dará lugar a la creación de la segunda luna que le puso de nombre Amnis. Estos son como las profecías que no se han cumplido, que no sabemos si se van a cumplir o en qué tiempo, pero él está hablando evidentemente y no es el único, ahí tú me darás la razón, no es el único que habla del cataclismo de la Tierra, de la inversión de los polos, incluso él menciona que el Ecuador, donde yo vivo ahora, va a quedar en los polos, o sea, vamos a ser parte del polo porque la Tierra se va a invertir y es ahí cuando van a cambiar los mapas terrestres. ¿Qué te parece esta parte? ¡Wow! María José, pues queda uno con la boca abierta. Tengo que confesar que ese de la luna no tenía ni idea y lo deja uno como a la expectativa, porque como muy bien lo dices, no ha sido el único que se ha atrevido a hablar de este tema del cambio de la tierra, por decirlo así, o este gran choque que va a generar precisamente esa revolución ahí en la tierra. Eh, Sin duda alguna, y yo vuelvo y destaco como datos muy, muy puntuales que él da, por ejemplo, lo de Kennedy, porque pues habla precisamente del hecho como tal, menciona el país y esto, repito, con datos muy concretos. Entonces, cuando este tipo de hechos suceden, uno dice, oiga, este señor claramente tenía una información privilegiada. Ahora, hay un dato que tú nos dijiste al inicio y quizás quienes sean escépticos van a decir, ay, pues claro, si el tipo hacía parte de la élite o tenía amigos, pues se iba a dar cuenta de esto. No sé, no creo. La verdad, yo no lo veo de esa manera porque digamos que el tipo sí tenía una posición económica alta, pero sin duda alguna, pues un hecho que sucede tantos años después, pues es ilógico que él tenga ese tipo de información de la manera normal, por decirlo así. Quizás no, y estoy segura que este personaje, y gracias a esa información que vino de otro lado, del ángel, como lo llamaba al inicio, o de esos seres de otro mundo que tuvieron contacto con él, sin duda le permitieron realizar estas historias, realizar estas imágenes y sobre todo escribir estas profecías que lo dejan a uno boquiabierto, María José. ¿Qué otras están quizás ahí en el tintero? Porque, por otro lado, últimamente en Internet se han difundido algunas imágenes que la gente ha tenido que decir, salir a decir, quienes son investigadores y quienes siguen, digamos que esta línea de Paravicini han salido a decir, oiga, pilas, que igual la gente está haciendo en Internet dibujos que no son, anunciando profecías falsas, esos no tienen nada que ver con lo que hizo Paravicini, que hizo más de 1000 psicografías, pero hay unos que definitivamente hay que tener cuidado porque la gente está interpretándolos o haciéndolos para generar una especie de caos o conmoción o incluso un debate alrededor de este personaje. Sí, claro que sí, lo que dices es muy cierto. Hay que tener cuidado de las fuentes donde se lee o se aprende de este gran hombre porque efectivamente están haciendo psicografías falsas
para precisamente decir lo que tú estás contando, para o darse fama o asustar a la gente. Pero bueno, eso es algo que no se puede evitar. Lo que sí es importante es que recurramos a gente que sabemos que trata los temas de manera seria. Y aquí te voy a decir tres cosas importantes que todavía no las he mencionado. Dos son predicciones a futuro que yo creo que ya se están cumpliendo y una que pasó y que es muy importante y se habló en su tiempo. Parravicini tiene una psicografía donde claramente anuncia la existencia de esta enfermedad que nos tuvo confinados 2 años en las casas y que claramente comenta en esa psicografía que va a ser una afección respiratoria que mantendrá al mundo encerrado. Eso fue lo que acabó de confirmar la validez de todo esto que él veía y que comunicaba. Y entre las otras dos cosas que quedan que son súper extrañas, bueno, no son extrañas, sino que llaman la atención. La una es que él dice que hay naves interplanetarias que están dentro de nuestra atmósfera, pero que no son visibles al ser humano y que se concentran generalmente en América del Sur. O sea, estaba hablando de lo que muchos contactados ya han hablado, de que las naves están presentes, pero no todos los podemos ver. Hay gente que las ve y gente que no, y esto sabemos que es una realidad, aunque haya gente escéptica, gente que diga yo no creo, eso es mentira, eso sabemos que es una realidad, aunque la gente lo quiera negar. Otra cosa que dijo es que París será destruido por un gran fuego. Y en el dibujo claramente está París destruido en la parte central. No sé si se refería, porque aquí hay un debate, si se refería a la parte en que se incendió la iglesia de Nostradamus y hubo esa destrucción, o si va a ser un hecho futuro, porque él habla de París en general, que será partido por el fuego. Entonces no sabemos a qué exactamente se refiere. Y lo que me llama más la atención para ir cerrando estas profecías, porque como les digo, son muchas que se han ido cumpliendo, es que él profetizó que el hombre va a conocer al hombre mecánico y que será una nueva clase de humano y pone advertencia y peligro. Esto me llamó muchísimo la atención por lo que estamos viviendo de la inteligencia artificial, pero lo que me asusta un poco es que sí pone las palabras advertencia y peligro. ¿Qué te parece? Wow, esa está bien interesante. Advertencia y peligro, amanecerá y veremos. Yo creo que también con los hechos que se van desarrollando uno puede ir tachando y dejando como ahora sí sacando las conclusiones sobre estos dibujos. Sin duda alguna, el tema de la inteligencia artificial, como tú dices, María José, ya es un hecho, ya estamos conviviendo con ella y hay muchos temores alrededor, sobre todo si nos enfocamos específicamente en la reglamentación de esta inteligencia artificial, de estos sistemas. ¿Cómo van a ser para los gobiernos para controlar el punto en el cual podamos interactuar con esa inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a convivir con esas ideas también para tener precisamente esa línea entre lo que hacemos los seres humanos y lo que pueden hacer este tipo de robots, de inteligencias? Y yo creo que allí el debate está muy amplio, muy grande. Apenas estamos entrando en eso, pero sin duda alguna eso le genera mucho temor a muchas personas. Y esto es un debate también para todos y es entender, bueno, ¿cómo hacemos que esto, que es un avance tecnológico, sin duda sea nuestro aliado, pero no nos controle? Y miren que ya han pasado algunas cositas que uno dice, ay Dios mío, hay que tener cuidado. Dentro de este canal también en algún momento les mencioné que hace como unos 4 meses se habló, uno de los desarrolladores de estas inteligencias artificiales dijo como, resulta que creamos una inteligencia artificial y ella misma se reprogramó. Pareciera que fue un error, lo vamos a investigar, pero no tendría por qué hacer eso.
no tendría por qué haber pasado eso. La inteligencia artificial básicamente se reprogramó y se dio ella misma algunas tareas, se asignó algunas tareas. Y esto dejó a todo el mundo un poco conmocionado. Obviamente, esta empresa salió a decir, no se preocupen, nosotros lo vamos a controlar. Fue un error que no debería pasar. Entonces ahí quedaba uno a la expectativa sobre cuál va a ser precisamente esa línea y ese control alrededor de este tipo de tecnología y sobre todo también cómo lograr evitar que esto nos sobrepase. No solamente sucede con este error, sino, por ejemplo, con los robots en medio de la guerra y cómo van estos robots a controlarse y a saberse programar y a definir sobre todo sus puntos claros contra el enemigo, porque cuando tú mandas a una persona a la guerra, él sabe diferenciar entre qué debe atacar y qué no debe atacar y además cuáles son los derechos que se deben respetar dentro de una guerra. Pero un robot será capaz de hacer eso. ¿Cómo se va a controlar ese tema? Este es un debate muy grande, al que apenas estamos llegando, al que apenas vamos a aterrizar, pero que sin duda va a marcar no solamente nuestros hechos tempranos, sino el futuro del mundo en muchísimos ámbitos, muchísimos ámbitos. No sé qué piensas tú, María José. Yo pienso, si a mí me preguntas así sinceramente, creo que esto va a pasar. O sea, no creo que se va a poder evitar, tal como las películas que vimos de Yo Robot o todas esas cosas. Yo creo que la inteligencia artificial sí va a sobrepasar al hombre y sí va a pasar lo que está ahí. ¿Por qué yo pienso eso? Porque algo tan simple como un teléfono ha controlado las mentes del mundo y de la gente, y no solamente las de nuestra época, nuestra edad, que todavía podemos dejarlo a un lado y disfrutar otras cosas porque a la larga crecimos de otra manera, pero las nuevas generaciones, digamos las personas menores de 20 años, nacieron con un teléfono en la mano y eso cambia la realidad. Para ellos la realidad ya es tener una tecnología, depender de la tecnología. Y yo creo que una vez que haya robots que te hagan todo, que te acompañen, y que incluso se habla de parejas robots programadas por ti, con todas las funciones, entonces realmente el hombre, pienso yo, se va a abocar a estar cerca de estas tecnologías y cada vez van a ir tomando más poder. Y si ahora tú dices que ya hubo un pequeño error, eso quiere decir que de alguna manera ellos ya pueden empezar a controlar si va a pasar lo que hemos visto en las películas. Yo no sé si tú y yo lo logremos ver porque no creo que sea tan rápido. No lo sé, a lo mejor eso pasa de aquí a unos 50, 60 años, no lo sé, pero yo creo que evidentemente sí va a pasar. Así que esta es una gran profecía de Parravicini que nos dejó con esta idea de que la inteligencia artificial sí nos va a dominar de alguna manera. Y aquí les quiero contar qué pasó después, porque como les dije, ya murió en el 74. Él Pero murió de una... espérame, ¿Qué? María José, perdón. Quisiera preguntarte de una que está rondando un montón en redes o que rondó hace algún tiempo y es sobre la profecía del supuesto Papa argentino. Y esto lo sacaban precisamente porque Parravicini era de Argentina, llega y Francisco se convierte en el Papa, en el sumo pontífice y salen una cantidad de historias. Información en redes sociales diciendo que Parravicini había anunciado esta elección. ¿Es verdadero o falso? No, es verdadero que él escribió algo, pero yo no puse esta lámina porque es un poco polémica. Él habla de que una persona importante, no dice un gobernante, no dice un papa argentino, cambiará el mundo. Es una persona humilde que va a tener mucho poder y es una persona joven. Entonces, muchos están hablando de que se refiere a Javier Milei, que es el actual presidente argentino, que es una persona joven con otras ideas revolucionarias. Ojo, yo no estoy diciendo que está bien, está mal, porque para conocer realmente la realidad de un país creo que hay que vivir ahí.
y además no hablamos de política en este espacio, pero otros dicen que él se está refiriendo al Papa. O sea, algunos dicen que este ser especial, humilde, que tendrá una posición de poder es el Papa, y otros dicen que es el presidente, y unas terceras personas dicen que es una persona que ni siquiera ha llegado. Entonces es una lámina bien polémica donde cada uno le está poniendo, digamos, la sazón que cada uno le gusta más, porque quien está a Claro. favor dicen que habla del presidente Milei, quienes están en contra dicen que habla del Papa y quienes no están en ninguna de las dos posiciones dicen que será una tercera persona que todavía no llega. Pero claro, en otras psicografías también habló del Papa. Yo no sé si esta última que te digo tiene relación, pero de alguna manera sí lo han relacionado con este ascenso del Papa argentino, que también, dicho sea de paso, le han dado unas predicciones no muy favorables para este y el próximo año, pero de eso sabremos cuando ya suceda. Pero volviendo a lo que yo te decía, si no tienes otra pregunta. Sí, María José, continúa con la vida, o mejor, ¿cómo fue que sucedió el deceso de Paravicini? Sí, se dice que él falleció en su casa fue como un paro general en su cuerpo, pero aquí pasó algo extraño, porque su sobrino cuando habla dice que a ellos les llamaron a decir que él había sufrido un ataque y que había fallecido, y cuando llegaron en su casa había policías. Y ahí es cuando dicen, ¿por qué en la casa de este señor hay policías? ¿Él qué hizo? Y lo que cuentan quienes le cuidaban es que estos policías entraron y arbitrariamente tomaron este baúl, este cajón donde él guardaba todas las psicografías, se las llevaron y desaparecieron. Entonces, de manera extraña, entes de la policía argentina fueron quienes se apropiaron de estas psicografías, impidiendo que salgan a la luz. Y ahora tú dirás, ¿y cómo fue que aparecieron, encontraron, qué pasó? Porque es lo que veníamos hablando desde el principio, cuando tú estás destinado a algo, eso va a aparecer de cualquier manera. Resulta que cuando estaban hablando de todo esto, de que habían desaparecido, llama y se comunica una mujer años después, y esta mujer les dice que ella tiene una caja, un baúl con unos dibujos que dejó su marido que ya falleció. En teoría, esto no se sabe, el marido era policía de alguna fuerza especial, lo importante, y la mujer nunca dijo cómo llegaron a su casa, porque dijo siempre no saber cómo aparecieron, no saber por qué estaban ahí, pero una vez que su marido falleció, él quería devolvérselas a quien pertenece. Y es ahí precisamente cómo ellos llegan a obtener la mayoría, porque no todas, algunas desaparecieron, como les dije, otras están donde sus allegados. Empezaron a salir este grueso de psicografías que fueron develando toda esta historia. Se dijo también en un momento que él, las profecías que escribió avanzaban solo hasta el 2002, pero se ha comprobado, sobre todo con las últimas que te dije, que no tienen nada que ver con la temporalidad de un año, sino que hay psicografías que hablan de realidades que pasarán de aquí no sé a cuántos años más. Pero la cuestión es que él vivió muchos años y su labor en el mundo, aparte de ser un gran artista y una persona muy generosa, fue dejarnos esta realidad de lo que va a pasar, de lo que ya pasó y se confirmó, y de lo que todavía está por pasar en nuestro mundo. Pero hay una cosa que él dejó claro y que a través de las personas que él pudo hablar y pudo dejar este legado, él dijo que estos seres de otras realidades extraterrestres o como le quieran llamar, dijo que le habían dicho dos cosas, que debemos practicar el amor, eso era algo que él decía muy claramente, y que los estamos observando, los estamos observando. Y hay un detalle que no les mencioné, la mujer que les conté que entregó este cofre, lo entregó a Pedro Romagnó. Pedro Romagnó, que es un gran ufólogo argentino, que fue quien ya difundió luego de manera más importante todo esto, cuando la mujer le entrega este cofre con las psicografías. Así que una historia impresionante, una historia de vida realmente diferente, donde la persona es realmente un elegido, un canalizador
que nos habla de todo esto que supuestamente va a pasar y una persona única salida de Argentina que nos deja este gran legado con el que no sé si se puede hacer algo, pero que nos avisa lo que está próximo a pasar, Joan. El Nostradamus argentino, sí, señores, un personaje maravilloso, una historia donde se compilan o se unen una cantidad de misterios y que nos abre precisamente la mente para lograr o quizás entender qué puede venir, qué puede pasar, pero sobre todo que nos deja impresionados con algunos hechos que ya han sucedido y que sin duda cuando uno va y ve esas psicografías dice, este señor tenía algo especial. Era, como dice María José, un elegido quizás, tenía un don o simplemente él era en concreto un ser especial. Defínanlo ustedes como quieran, pero lo cierto es que los hechos están ahí y cuando los hechos están plasmados, pues uno tiene que entrar a la reflexión y pensar precisamente en por qué esto sucede o cuál es la finalidad de esto. Como dice María José, yo creo que no podemos quizás evitar que esto suceda, pero sí tal vez estar alertas y sobre todo como chuleando esos hechos, creo que eso sí hace parte del misterio y hace parte de historias tan maravillosas como la de este personaje. María José, ¿cuál es tu conclusión general al investigar y al encontrar no solamente la historia de este señor, sino todos estos hechos que nos contabas? ¿Qué piensas tú personalmente? Yo pienso que en el mundo hay muchísimo más misterio del que pensamos, muchísimas más personas con increíbles dones de las que conocemos, personas que a lo mejor están al lado nuestro y pasan por alto y saben algunas cosas porque no hemos aprendido a prestar atención a las cosas importantes, a los detalles, a lo que tenemos alrededor. Creo también que hay elegidos que nos dan mensajes. Ahora, si tú me dices para qué, no lo logro saber porque no lo vamos a poder evitar, pero creo que sí tiene que ver con el crecimiento individual de cada persona. ¿Hasta dónde quieres elevar tu nivel de conciencia? ¿Hasta dónde quieres saber? ¿Hasta dónde quieres transformar realmente tu humanidad y tu divinidad para que sea una luz o algo para los demás? Y creo que a quien le llega esta noticia y logra superar sus propios demonios, creo que va a poder trascender a todo esto que nos avisan que está pasando y que nos da una idea, pero precisamente para que cada persona individualmente decida a dónde o hacia qué lugar quiere ir. Eso es lo que yo pienso. Pienso que todo es real, que no es la única persona, que hay personas mágicas en todos los lugares del mundo, que debemos prestar atención, pero que sobre todo estas cosas nos hagan entender que depende de nosotros el futuro. Si bien yo dije que el destino está escrito, pero también depende de nosotros cómo vamos a vivir ese destino que nos viene por delante, porque lo podemos vivir con angustia, con desesperación, con alegría o con agradecimiento. Así que yo creo que en el fondo estas personas lo que hacen es transmitirnos este mensaje para saber dos cosas. Una, que en verdad hay un más allá. Dos, que no estamos solos en el universo. Y sobre todo que siempre hay la oportunidad de mejorar individualmente, que eso es lo único que va a crear una mejora colectiva. Y obviamente el mundo, si me preguntas, ¿se va a destruir? Creo que sí, porque es parte de un ciclo, es parte de la vida y es parte de lo que creo que ha pasado por millones de años, porque el mundo no ha durado miles de años, sino millones, y creo que todo se va reciclando y vuelve a nacer una nueva humanidad con toda su magia y todo lo maravilloso que tenemos. Así es, y que ojalá esa que venga después de nosotros sea mucho mejor. Creo yo Bueno, que eso es lo se dice que después de todo esto van a venir largos años de paz en la humanidad, donde se va a vivir tranquilidad. No, yo no sé, es como, no sé si tú has visto, yo soy muy fanática del Señor de los Anillos, muy Mm, fanática.
y después de toda la guerra y la destrucción de la oscuridad vienen muchos años de paz y felicidad. Bueno, pues eso es lo que están diciendo ahora, que esta humanidad viene después de que pasemos toda esta gran ola de las cosas que ya nos están pasando, porque el cambio climático ya nos está pasando. Y a propósito, un abrazo a toda la gente de España, de Valencia, que está pasando estas desgracias muy grandes ahora, pero que son el resultado de todo esto que está predicho hace muchos años, pero que nadie le toma importancia, como en las películas de destrucción que les dicen, salgan por favor, y nadie sale. Vivimos lo mismo a diario y eso es increíble, Joana, increíble que nos adviertan, Es pero cierto. la humanidad no escucha. Es cierto, es cierto. Esto, estas psicografías de Parravicini también nos pueden llevar a eso, a estar alertas, sobre todo, a estar alertas y hacer algo. Pero bueno, en fin, yo solo espero que después de nosotros llegue una humanidad mucho mejor. Eso es lo que realmente espero, se lo merece la Tierra y el cosmos y todo. María José, gracias, gracias nuevamente por estar aquí en Ventana al Misterio, por ayudarnos a entender estos temas, por explicarnos de manera tan sencilla estas historias que nos dejan, la verdad, muy sorprendidos. Ustedes que están ahí conectados, ¿qué opinan? ¿Creen que este señor definitivamente era un elegido? ¿Creen que tenía un don especial? ¿O cuál es su opinión personal sobre esta historia? Teniendo en cuenta todo lo que nos contó María José. Recuerden escribir para que se pueda interactuar, para que generemos comunidad entre todos y así poder sacar conclusiones o ideas interesantes y nuevas frente a estos temas de misterio que tanto nos apasionan. María José, tu canal de YouTube, cuéntanos cómo vas, cuéntale a la gente los últimos contenidos que tienen ahí para que se antojen y vayan también a seguirte en este maravilloso canal. Claro que sí. Recuerden que yo tengo mi canal de YouTube que se llama Cósmica by María José Roballo, donde hablamos con gente maravillosa de cosas del misterio. Claro que sí, hay historias de todo. Hay una historia relatada de una cita maldita que está muy buena y les va a sorprender. Déjense sorprender con las historias que están en el canal. Lo que ya les comenté, esta historia real de personas que se han encontrado en esta vida, pero que vienen conociéndose en varias vidas. Y el último capítulo que sube esta semana que viene, que es con Juan Jesús Vallejo, un capítulo imperdible donde nos cuenta las últimas novedades de Egipto, pero sobre todo la realidad de ir allá a visitar las pirámides y todos estos lugares mágicos y maravillosos. Entonces, Cósmica tiene entrevistas, tiene historias, tiene también lugares que pueden conocer, pueden ir a conocer este canal para que puedan ver todo esto. Hay investigadores, el investigador que descubrió el Paititi, que tiene cráneos de los hombres hormiga. No se pierdan el contenido porque el contenido está muy bueno y les recuerdo que todas las historias que yo cuento en el canal, sean relatadas o con un invitado, son reales. Nosotros no inventamos nada, no hacemos marketing, contamos lo que le pasa a la gente de verdad. Así que les invito a ir a mi canal, echar un vistazo, Cósmica by María José Roballo, y también estoy en mis redes con mi mismo nombre, María José Roballo, y solo en Instagram como Dama Oscuridad, donde van a ver contenido entretenido, pero esos son pequeños videos, sobre todo de la ufología o de fantasmas reales captados en cámara. Así que todo es un misterio que les invito a develar en nuestros canales y obviamente en tu canal también, yo. Ya saben, señores, que esta comunidad del misterio es muy amplia, muy diversa, que personas como María José hacen que esto crezca y que para todos hay tiempo. Así que, como todos ustedes son tan amantes del misterio, pues tienen una lista gigante de varios creadores de contenido, de varios investigadores que nos adentramos en estas temáticas, que nos gusta compartir con ustedes estas temáticas y por supuesto para todos hay espacio, así que vayan al canal de María José, visítenla. También compartan allá sus comentarios y sus opiniones acerca de estos temas y estas investigaciones que hace esta mujer desde Ecuador. María José, mil y mil gracias, un abrazo gigante. Gracias, amiga, por siempre estar disponible y sobre todo por compartirnos estas historias que investigas, que te apasionan y que hacen parte de este mundo del misterio que tanto nos gusta a todos. Un abrazo para ti.
Gracias a ti por invitarme. Un abrazo a todos en Colombia y a tu comunidad. Chao. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Recuerden, uno, suscribirse a este canal. Dos, darle dedito arriba si les gustó esta historia, si les gustó nuestra invitada, que yo sé que sí, porque no es la primera vez que la tenemos aquí, y dejar todos los comentarios, las ideas que tengan y las opiniones de este caso maravilloso que hoy desarrollamos con María José. También recuerden compartir este video en su canal de WhatsApp de amigos, de familia, de compañeros, de pareja, para las personas que les gusta el misterio y sobre todo para que expandamos este contenido. Recuerden visitar los canales también de María José para que vean las investigaciones que ella tiene y así podamos seguir creciendo entre toda esta comunidad apasionada del misterio. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.